Buenas tardes, amigo. Mi nombre es Claudio Carnuccio. Congrego en la Iglesia Cristiana Evangélica Casa de Restauración del Río 98, Monte Grande, Buenos Aires, Argentina, cuya iglesia está pastoreada por los pastores Daniel Hadich y Esther Casco. Traje para compartir una palabra que está en la carta de los Filipenses, capítulo 3, y vamos a leer de los versículos 7 al 14 inclusive. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y si de alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hasta aquí. Bueno, esta carta que envía el apóstol Pablo a los filipenses lo está orientando. Primero porque en esa época había personas, había misioneros, había predicadores que estaban predicando que convertirse al cristianismo también era cumplir las leyes judaicas, y que no es cierto. Ese era uno de los temas. Y segundo, que muchos estaban tirando hacia el lado de falsos dioses, el tener, el poder, el dinero. Aquí Pablo tuvo todo eso, porque era judío, ciudadano romano, y tuvo poder y dinero. Y dijo que todo lo que tuvo lo da por basura solamente por el conocimiento en Cristo. Y el conocimiento en Cristo no lo dice como conocimiento histórico de la persona de Jesús. Lo dice con el conocimiento de que tiene una intimidad, el conocimiento de conocerlo, de orar y escuchar su voz. Lo dice de esa cercanía que tienen dos personas que se conocen, que son amigos, que tienen una relación. Hay un ida y vuelta, una comunicación entre ellos. Y él lo pone sobre estima sobre todo. Y dice que los cristianos no vivimos por la ley, vivimos por la fe. ¿Pero a qué se refiere? Que la justicia de Dios habla de que a veces hay cosas que no son justas para un cristiano, desde el punto de vista de que si nos lastiman, nos ofenden, no tenemos que estar rápido para la respuesta, no tenemos que responder de la misma manera, estar agrediendo. Es una forma de vivir diferente. Vivimos basados en el amor. Y aquí lo dice claramente cuando dice que la justicia y los padecimientos que sufrimos como Cristo los sufrió. Él cuando estuvo en la tierra, teniendo el poder, siendo hijo de Dios, teniendo ser Dios, de mover su mano y tener un ejército de ángeles para arrasar con todo, soportó traiciones, humillaciones, torturas, hasta la muerte y la muerte en cruz. ¿Por qué? Por amor. Entonces, nosotros los cristianos no vivimos por la ley. Ojo por ojo, diente por diente. Vos me la haces, me la pagás. Vivimos por amor al prójimo, por amor a Cristo. Y como Él, vamos a sufrir traiciones, vamos a sufrir humillaciones, vamos a sufrir despecho. Pero lo importante es que todo lo que padecemos en el nombre de Cristo, Él lo tiene en cuenta. Si Pablo, con su posición, tenía por basura todo lo que tenía,
Era sacerdote, era ciudadano romano, tenía poder, tenía dinero, tenía todo lo que podía y lo dejó por seguir a Cristo, por el conocimiento de Él, por tener esa charla, esa intimidad con Cristo. Él habla de que Él nos va a dar, Él no, por más que todo lo que hizo en su vida, después que conoció a Jesús, que fue cuando Él dice que fui asido por Jesús primero, es que primero Jesús tiene que entrar en nuestro corazón. Y nosotros podemos seguir, alcanzar esa meta, que es llegar a ser perfecto para Cristo. Pero primero tiene que entrar en nuestros corazones. Él, habiendo hecho todo lo que había hecho, predicado, había hecho comunidades, había extendido el Evangelio por todo lo que era conocido en ese momento, se sentía que era poco y seguía en la lucha. ¿Cuánto más nosotros, que al recibir a Cristo en nuestro corazón, hacemos lo que hacemos en este mundo? Tenemos que nos falta para llegar a esa perfección que Cristo quiere. Sigamos en la carrera, no aflojemos. Conozco muchos hermanos que han tirado la toalla, como se dice vulgarmente, porque tuvieron un fracaso, tuvieron una desilusión, una traición, y dijeron, bueno, no, esto no va más. Pablo nos exhorta, nos alienta a seguir en la carrera. Es una carrera que se termina cuando lleguemos a la presencia de nuestro Señor. Y lo vuelvo a decir, el principio de todo es tener a Jesús en el corazón, y así comenzar. Cosas importantes, no vivir por la ley, ojo por ojo, diente por diente, vivir por lo que nos enseñó Jesús, por su ley, por el amor, por la fe en nuestro Señor, por la fe en Dios, por esa fe que nos enseña a amar a nuestros amigos, amar a nuestros seres queridos y amar a nuestros enemigos. Eso está en contra de todas las leyes naturales que se puedan creer. Pero es así, es eso nos enseñó. Y seguir y persistir en la carrera. No dejar atrás. Hay una parte del texto que dice, y el poder de la resurrección, cuando habla del poder de la resurrección de Jesús. Ese poder que nos liberó del pecado. Ese poder que nos acercó a Dios de nuevo. Estamos, como hombres y criaturas, estamos alejados de Dios. Pero por medio de su sacrificio, Jesús nos volvió a acercar, nos dio esa posibilidad de estar con Dios, de recibirnos y poder caminar en el Evangelio, ser de nuevo parte de Dios. Esa parte importante que, tan importante somos para Dios, que entregó a su Hijo por nosotros. Mayor acto de amor no hay. Mayor acto de amor que ese no hay. Y tenemos que entenderlo. Pablo le dice claro, todo lo que tuve no vale nada si no tengo a Cristo en mi corazón. Hago lo que hago por Cristo, no me alcanza porque tengo que seguir hasta que Él me venga a buscar. La justicia del hombre no es la justicia de Dios. Dios quiere que que tengamos amor, que tengamos templanza, mansedumbre, benignidad, que seamos pacificadores, bienaventurados los pacificadores, porque eso ya han llamado hijos de Dios. Eso es lo que quiere Dios con nosotros. O sea, de lo que estamos acostumbrados a vivir, nada que ver. Es vivir de otra forma. Ser cristiano, seguir a Cristo, es vivir de otra manera. Y en este texto está muy claro. Por ahí hacen un juego de palabras, de que muchas comparaciones con lo que es la parte deportiva, prosigo la meta, es la carrera. Pablo hacía muchas comparaciones militares y deportivas, porque lo que vivimos es una carrera y estamos en una guerra constante. La guerra contra el enemigo, que es Satanás, pero que nos pone ciertas cositas adelante, ciertas pruebitas, tentaciones, ciertas, como se dice, trampitas para que caigamos. Por eso es una guerra. No porque tenemos que salir a luchar, tenemos que defendernos. Resistir al demonio y huirá, dice la palabra. Tenemos que resistir. ¿Cómo resistimos? Conociendo el Evangelio. ¿Cómo resistimos? Conociendo a Cristo. ¿Cómo resistimos? Escuchando su palabra. ¿Cómo resistimos? En esa intimidad que se necesita, oración. No solamente orar, hablar, orar, sino también darle ese espacio para escuchar al Señor que quiere decirnos, para sentir que el Espíritu Santo nos está guiando y nos dice qué hacer o qué no hacer.
Es muy importante el orar y tener ese espacio de intimidad, ese espacio apartado con paz. El Señor, cada vez que hacía un actuar en su ministerio, nuestro Señor Jesucristo, se apartaba y oraba, y siempre buscaba un lugar apartado. Terminaba una prédica importante, iba, se apartaba y tenía ese espacio. Busquemos ese espacio para apartarnos, para tener esa comunicación con el Señor. Ahora bien, como lo dice Pablo, desde el principio, primero lo hacía Jesús, el Señor Cristo, nuestro Cristo Señor. Y después Él se hació el camino y siguió el camino. Primero lo tomó Cristo y después lo siguió. Pero para tomar que Cristo nos tome, que Jesús entre a nuestro corazón, tenemos que permitirle esa entrada. ¿Cómo le permitimos esa entrada? Primero arrepintiendo nuestro pecado. Segundo, teniendo una firme convicción de que queremos realizar un cambio en nuestra vida, permitir que Cristo haga un cambio en nuestra vida. Y lo hacemos con esta oración de corazón. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y a partir de hoy quiero que seas el Señor de mi vida. Amén. Amigos, seguir el camino del Evangelio es lo mejor. Es una carrera que termina cuando estamos en la presencia del Señor. Que tengan una bendecida semana.